Entonces, para hacer un pequeño resumen de la primera parte. La lucha contra incendios resulta de una importancia sustantiva para la Organización Marítima Internacional y para todas las autoridades marítimas, en nuestro caso la prefectura. ¿Por qué? Por los efectos nefastos que genera sobre el buque, que puede llegar a perderse, por supuesto, la tripulación y los pasajeros y las cargas, ¿no es cierto? Dijimos que a bordo existe gente capacitada, que son los grupos CAI, la dotación de control de averías e incendios a cargo de un líder, que la eficacia para combatir un incendio, combustión lenta y progresiva, definida como fuego sin control. Si se define como fuego sin control, quiere decir que hay fuegos controlados, que ya los vimos. Y ahora voy que para ese fuego, que es una combustión lenta y progresiva, más adelante vamos a ver que hay 4 etapas en el fuego o en el incendio. No sé si está hablando conmigo o con la familia, alguien. Bueno, no importa, pero la eficacia de la dotación CAI, ¿con qué va a estar directamente relacionada? ¿Con qué? Con la capacitación, con la, digamos, capacidad de adaptación al teatro de operaciones, a lo que va a enfrentar, va a tener que hacer una, digamos, viendo ¿cómo es? El plano del buque y en base a, digamos, a haber localizado la zona donde se está, digamos, desarrollando el incendio, va a tener que hacer una planificación. Y el secreto de todo, aparte de esa planificación que necesitan, va a ser que se tome lo más rápido posible el contacto con el fuego. O sea, el ataque contra el fuego tiene que tener velocidad. Cuanto más tiempo pase, más complicado se va a poner. El responsable al mando, ¿qué va a tener que tener en cuenta? La cantidad de personal que tiene. Sí, señor. ¿Y qué más? Y el equipamiento. El equipamiento. El material. Muy bien. Me iban a decir. ¿Y qué más? La clase de matafuego sería. Y los clases de matafuego, porque si a vos te están informando que es, supongamos, en la cubierta 2, zona de cocinas, o sea, lo que se prendió fuego, la cocina, ya vas a saber que ahí no podés usar algunos tipos de lucha de agentes extintores y vas a tener que llevar el indicado. Y para las cocinas hay uno solo indicado, que es el acetato de potasio, que genera una reacción que enfría, pero fundamentalmente sofoca a través de algo que se llama saponificación. Después lo vemos. Ahora sí quedamos... ¿Y qué clase sería esa? Esa es la clase K. Y está representada, la tienen en el apunte, después que se los voy a poner, con un hexágono de color naranja. Entonces, los matafuegos están identificados de este tipo de incendio que es específico, con un hexágono de color naranja. Habíamos dicho que hay un incendio, me adelanté un poco, que genera una explosión por flujo reverso, era el punto 6. En esas 4 etapas del fuego, en la última, es muy peligroso el mal manejo de los venteos o de las tomas de ventilación porque, después vamos a volver a retomarlo, pueden generar, en vez de hacer, si no se hacen de la manera adecuada, pueden generar una explosión. Y cuando hay explosiones, como les estoy diciendo, fíjense lo que pasó en ese ejemplo que les voy a dar después, en el buque que está enfrente de la prefectura de Zárate, donde hubo 2 héroes, 2 fallecidos. Hay que realmente, la gente del CAI son héroes anónimos, porque es extremadamente peligroso y uno no sabe qué va a pasar. Ellos cuando enfrentan, la gente de bomberos dicen que enfrentan a la bestia, y no sabe cómo la bestia va a reaccionar. Y a veces un fuego que se cree que está extinto, produce una explosión, después vamos a ver por qué. Y ahora el último punto, que es el 9. ¿Cuál es la mejor técnica para evitar la propagación? O sea, tratar de circunscribirlo, detenerlo, de que no se expanda, y lograr controlar la extinción del fuego. Dice, no afectando la estabilidad
al tiempo de producir el menor daño en los equipos e instalaciones. Bueno, estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de flotabilidad. Me voy a referir a, digamos, un agente extintor que tiene muchísimas ventajas, ¿no es cierto? Por lo menos voy a nombrar las 4 más importantes. ¿Cuál es ese agente extintor? Señores, el agua. El agua es un agente extintor increíble. En principio, ¿por qué? Estamos hablando de buques. Tenemos mucha disposición, profesor. ¿Están de acuerdo con la barrabasada que dijo Pérez? Quiere No decir escuché. ¿Viste? abundancia, Un profesor. amigo. Claro. ¿Qué dice? Lo que sobra es agua, o sea, es así como decís vos, Pérez. Lo que sobra es agua, o sea, es abundante. El agua es abundante en nuestro medio. El agua está disponible. Les cuento algo. El control, los CAI, ¿no es cierto?, que son las estaciones CAI, tienen unos autobombas increíbles, ¿no? Y esos autobombas, ¿saben a qué se diferencian con los autobombas, por ejemplo, de la Policía Federal? Que tiene un manguerote que se extiende y ellos ponen el vehículo próximo al muelle y tienen agua en abundancia, o sea, chupan agua del río directamente o del mar, si están ¿me siguen? O sea, el agua es abundante. ¿Se entendió esto? Esa es una diferencia, por ejemplo, entre la autobomba de la prefectura con las autobombas de otras fuerzas o de los bomberos voluntarios de La Boca, por ejemplo. Que tienen la posibilidad de estar succionando, chupando, ¿no es cierto?, agua del muelle. Y necesitan, ¿no? Bueno, aparte de eso, de que es abundante, está disponible entonces. Tiene bajo costo y tiene una gran eficacia extintora. ¿Todo es bueno? No. Todo no es bueno. Y está relacionado con este punto 9. Hay que tener cuidado porque el agua, digamos, es abundante. Pero si ustedes empiezan a luchar o a atacar el incendio con agua a bordo, tienen que tener cuidado y tienen que estar bien atentos porque a medida que ustedes están luchando y enfriando, para tratar después de sofocarlo, están incorporando miles de kilos a bordo del barco. ¿Se entiende? Porque ustedes dicen, dale, dale, atacan, tenemos un sistema de lucha muy importante en los buques mercantes, entonces ustedes empiezan a enfriar y todo, y empiezan a incorporar peso sobre la superestructura. Y ese peso, que es el agua que no está desalojando, por eso tiene que haber un control sobre esto, ¿qué puede llegar a afectar? ¿Qué les parece? El peso del buque, el equilibrio del buque, profesor. Sí, ¿estamos grabando o no? ¿O me lo comí? Sí, la estabilidad del buque también, profesor. Puede digamos, afectar seriamente la estabilidad o la flotabilidad, porque empieza a incorporar muchas toneladas de agua. Y también el agua, que se va a ver, vamos a ver que lo podemos llegar a usar en la lucha, digamos, contra incendio en equipos eléctricos, en instalaciones eléctricas, con algo que se llama niebla de baja velocidad, que produce enfriamiento, por supuesto, antes que vamos a tener que hacer. Siempre cuando es un digamos, incendio de clase eléctrico, un incendio de clase C. La energía, profesor. Hay que cortar la energía, lo mismo que el gas, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de gas. Yo voy haciendo un popurrí porque algunas cosas ustedes quizás lo que les estoy diciendo ya lo saben, pero una vez que cortamos la energía, voy a referirme al agua. El mejor, digamos, agente extintor para la energía eléctrica o para un incendio eléctrico, clase C, es el anhídrido carbónico. Ese es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque enfría, sofoca y no deja rastros en el equipo, no arruina el equipo. Ahora, en segundo lugar viene la niebla de baja velocidad, que produce enfriamiento, sofocación. ¿Está? ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes cortaron, están enfriando, estamos hablando que la temperatura es imposible, ¿no es cierto?, en un incendio, cuando se declara un incendio, en espacios que son ¿de qué tipo en un barco? Empieza con Confinados. Confinados.
O sea, espacios reducidos, ¿no es cierto? A veces no tienen las ventilaciones adecuadas. Entonces, ustedes pueden utilizar la niebla de sofocación una vez cortado el suministro eléctrico, pero ¿qué va a pasar con el tablero? Lo va a afectar. Va a afectar el equipo, lo mismo que si se utiliza polvo químico, que también el polvo químico también va a ser un buen extintor, pero en definitiva termina ensuciando y puede afectar el equipo, cosa que no hace el anhídrido carbónico. Le estaba dando este ejemplo porque me estaba refiriendo al agua. Tiene muchísimas ventajas, pero ojo, se puede utilizar también cortando el suministro de energía en un incendio de tipo C eléctrico, pero va a producir inconvenientes después con el equipo. Y ojo a bordo de no pasarse, de estar controlando el agua que está embarcando, si no se desaloja porque puede afectar la flotabilidad o la estabilidad. Vamos a los sistemas de detección. Detectar, ¿qué quiere decir? Como que, permiso, profesor, ¿Sí? como que el agua tiene, por decir, sus pros y sus contras, porque por un lado sería es lo que más le tienen abundancia en el mar, en el río, en los océanos, pero es el que más daña también y puede afectar al buque, a la flotabilidad y estabilidad del buque. Vos sabés, Miet, que yo te diría que tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Porque inclusive en incendios, cuando el CAI va y ataca incendios en puerto y todo, lo primero que se usa es el agua. Porque a veces hay tanta temperatura, siempre hay mucha temperatura, hay que tener equipos adecuados y todo. Y con el agua, por ejemplo, hay 3 tipos, ¿no es cierto? Está el chorro, que tiene una gran presión y llega a 22 metros. Ustedes saben, lo habrán visto, la manguera no se puede manejar con una sola persona, porque es como si fuera una anaconda que puede llegar a quebrarles un brazo si se mueve mal, por la presión que tiene y la fuerza. Y esa presión, que es más de 50 kilos por pulgada, por 2 centímetros cuadrados, por pulgada cuadrada, llega a 22 metros. Entonces, lo primero que vas a hacer para romper ese triángulo de fuego, tenés que enfriar. Y para eso el agua, por eso, ahora, a lo que voy es el agente extintor, casi te diría por excelencia, pero tiene algunas cosas que hay que controlar. A ver, si vos vas a combatir un incendio clase C, el experto va a saber si en algún momento tiene que actuar con agua, digamos, porque la temperatura ahí, o sea, hay muchas cosas en juego y es preferible por ahí perder el tablero a que se siga propagando, por ejemplo, en el almacén del puerto o en un barco. Eso lo va a decidir el experto, ¿viste? No te lo puedo decir yo, no lo sé así. Sé la teoría y te puedo decir sí que ahí vas a utilizar si tenés anhídrido carbónico u otra cosa. Pero en definitiva, el agua, mira, te sirve para eso, sirve también para el coso porque se va a utilizar para sofocar cuando es la niebla de baja velocidad o como para enfriar, vamos a ver cuando es la de alta velocidad. ¿Vamos bien hasta acá? No sé si lo hice difícil ahí. Sí, profesor. A ver, cuando hablamos de detectar, ¿no? Fíjense que la PREFE, ¿no? Tiene la ordenanza 5 del 2005, que son las normas sobre extinción de incendio y sistemas de detección y alarma, que es una bajada de la OMI. Por eso les digo, creo que yo se los he comentado, o los que han estado conmigo en primer año, que la prefectura es la autoridad marítima en todo lo que es seguridad técnica, y esa seguridad técnica viene ¿de dónde? Es internacional, viene de la Organización Marítima Internacional, de la cual la prefectura es la autoridad marítima y la Argentina es Estado miembro de la OMI. ¿Está? Entonces, cuando viene todo el material de la Organización Marítima Internacional, con la forma de un convenio, o sea, a través de convenios, se incorpora con una ley y a través de esa ley después se hace la bajada en el Reginave y en ordenanzas la prefectura para poder aplicarlo. ¿Está? Entonces tiene la ordenanza número 5. Y vos fíjate que se habla sobre, o ustedes fíjense que se habla sobre detección y alarma, a ver acá quiero ver, detección y alarma contra incendios para buques mercantes. Saucedo, ¿cómo andás? A Peloso lo veo acá, a ver quién más. ¿No hay nadie más? ¿Son 6 nada más? No, profesor, 58 participantes hay. Ah, no los veo. Bueno, si alguno quiere participar también, así. Yo veo solamente a vos, a
a Pérez, a Saucedo ahora, Monzón, ¿cómo estás? A Peloso y se acabó. Bueno, y todos los demás, si quieren participar, acá no... Es más lindo porque charlamos entre todos, a ver qué les parece a ustedes y entre ustedes van sacando también las conclusiones, para no hacerlo tan aburrido que siempre está hablando el mismo de siempre. Bueno, entonces, ¿qué es detectar? Para todo, a ver. Descubrir y dar aviso. Correcto. Descubrir. Fuiste al baño de golpe y detecté que pierde agua el inodoro, ¿viste? Eso es descubrir. Detectar es descubrir, ¿no es cierto? Pero ¿qué vas a hacer? Uy, descubrí que hay un incendio. Bueno, si descubriste que hay un incendio, ¿no es cierto? Tenés que dar aviso. Ese descubrir y dar aviso es a través de una ronda de un aspecto, una detección humana, alguien que ve, como les decía, que está saliendo humo de algún determinado lado, o directamente se desató un fuego, un incendio. Sería dar la alarma, profesor. En ese caso, claro, ahí tenés que dar la alarma, y si no, esa alarma, que también da aviso, es automática. ¿Me siguen hasta acá? O sea, puede ser detección humana o también automática, porque a bordo de los buques hay una red muy importante, y eso está, especificado, son las exigencias que te da ese convenio que se llama SOLAS. Cómo tienen que ser las balsas mercantes, cómo tienen que ser los equipos de comunicaciones, qué es lo que tienen que tener. Es muy técnico, y acá también te dice, ustedes tienen que tener, ustedes estoy diciendo, ¿no? Los buques tienen que tener a bordo una red de detección automática, ¿no? Que no solamente va a detectar en el incendio el fuego. O sea, el incendio tiene una serie de componentes. ¿Cuáles son? Cuando vos prendés el asadito, prendiste, tiene que haber una temperatura sostenida de ignición, perdón, ahora ya te dejo, una temperatura sostenida de ignición, y a partir de eso, ¿qué pasa cuando hacen el fuego? ¿Se produce humo, profesor? Arrancás con humo, o sea, vas a tener humo. Cuando empieza a quemarse el material combustible, ya sea el carbón, las leñitas que cortaron, viste, del árbol, lo que sea, ¿no? Empieza a haber gases, ¿cierto? Cuando hay gases también, en este caso del fuego, ¿no? Cuando hay gases también, después empieza a haber una temperatura, y calor. Empieza a haber calor, para que haya fuego tiene que haber calor, esto va a ser... Y después, ¿qué pasa? Cuando vos decís, por fin, a mí me cuesta mucho prender fuego, soy bastante pedorro para hacer asado. Bueno, a ver, Álvarez, Jacqueline, ¿qué pasa una vez que vos pusiste el fuego y empieza a prender y que ahora decís, oh, por fin? ¿Qué ves ahí en el fuego? En lo que vos estás prendiendo. Viste que empieza primero con el humo, vos empezás a mover un poquito así porque está el humo, después hay gases que no vemos, y ¿qué más? Hasta que al final, ¿qué pasa? Que vos decís prendió. Las llamas. Tenés cortado el teléfono, el micrófono. Las llamas, profesor. Ahí está. Entonces, ahí ya de golpe aparecen las llamas con la luz, ¿no? Entonces, a bordo, tenemos una red de detectores de distintos tipos, automáticos, que van a detectar. Algunos van a detectar humos. Hay humos que son visibles, que son bastante diáfanos, hay otros que no, que son muy oscuros, ¿no? ¿Qué más? Van a detectar la luminosidad, van a detectar la temperatura y van a informar. Todo eso están en lugares estratégicos del barco. Entonces, vas a tener, mira, acá dice, sistemas mixtos, van a detectar a través de alguno de los fenómenos, ¿no? En principio, hay detectores, esto no importa que se acuerden, pero ustedes tengan en cuenta que hay detectores que se llaman, bueno, son especiales de combustión iónica, que pueden llegar a detectar los humos visibles y los invisibles. ¿Cuándo tenés un humo visible? Cuando la combustión todavía es, es imperfecta, es incompleta. O sea, no hay una proporción entre el combustible que vos estás poniendo y el oxígeno. A medida que esa combustión es completa, o sea, ahí el humo casi no lo vas a ver. Lo que vas a empezar a ver es luminosidad. Pero en esa combustión incompleta,
que es un humo que está cargado de vapor y que está cargado también de partículas que están en suspenso, es un humo que se dificulta ver. Bueno, es lo primero que se produce. O sea, ¿cuáles son los primeros detectores de esa red imagínense que hay una red de detectores en lugares estratégicos que van a saltar, si me permiten, o sea, van a dar la alarma cuando detecten algo de esto. ¿Cuál va a ser el primero que va a arrancar? ¿El detector de qué? El humo. Bien, el Romero. calor. El de humo, profesor. El de humo. El de humo arranca el humo. Después empieza, ¿no es cierto?, el detector de calor. O sea, fíjense que dice el detector de temperatura, ¿no? El detector de temperatura, los detectores, hay de distintos tipos. Algunos te van midiendo, los que dicen fijo es que te están midiendo, que aumentó 10 grados, 20 grados, 10 en 10, supongamos grados. Y el termovelocímetro te empieza a informar de que la temperatura va subiendo, te informa el incremento. Es como si fuera la temperatura del termómetro que nosotros nos ponemos cuando tenemos para ver si tenemos fiebre, que va subiendo. Bueno, eso es un termovelocímetro. Esto es para que tengan idea. Lo importante, las radiaciones. O sea, cuando hay radiaciones que son ultravioletas, que no se ven, que lo pueden detectar, ¿no es cierto? La luminosidad la puede detectar un determinado tipo de detector, valga la redundancia. Y ahora, cuando ya hay luminosidad, es una, digamos, radiación infrarroja, es como las estufas que se le dicen infrarrojo, entonces ahí ya está viendo la llama. O sea, todo esto ¿para qué va a ser? Para tener distintas opciones. O sea, eso, viste, está especificado y va a estar de acuerdo al diseño del barco. Vas a tener gente, eso es obligatorio, lo vamos a ver, les voy a dejar un power después la semana que viene sobre zafarranchos. Y en el Reginave, ¿escucharon del Reginave? Lo saben qué es, ¿no? Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre. Bueno, en el título 4, Sí, profesor. en el título 4, capítulo 10, de las disposiciones en caso de incendios, que habla de zafarranchos y roles a bordo, te dice que en el caso de, estamos hablando de, ahí me quedé, me fui para ¿cómo es? Para el Reginave, y no les dije, les quería comentar algo del Reginave. En el caso del Reginave están especificadas la ronda que tienen que hacer en el caso de los zafarranchos, ¿no es cierto?, y el combate contra el fuego, las rondas que tienen que hacer en buques de más de 500 toneladas, que les dije, buques pasajeros y buques mercantes, o sea, es una detección humana, pero también no te vas a quedar solamente con la detección humana, sino que vas a tener distintos tipos de detectores para poder, digamos, llevar adelante que, ¿para qué necesitas que tener detectores y este grupo de gente que te diga, guarda, guarda, que estamos viendo acá? ¿Para qué? ¿Para qué son los detectores? Para una rápida actuación en el caso de un incendio, profesor. Y así poder abordar incluso el fuego antes de que se produzca el incendio debido al humo y demás. Exactamente. O sea, cuanto antes se detecte, más fácil va a ser actuar y más fácil va a ser combatir el fuego. Claro. Imagínate lo que sería un barco, ¿no es cierto? Por ahí, capaz, un barco hace 100 años o poco más, por ahí se prendía fuego en la proa donde no había nadie, en un lugar, digamos, que no era de fácil acceso, en un tambucho, y de golpe cuando lo descubrían era cuando el fuego estaba casi descontrolado. Entonces, la ventaja de esto es que era lo que decía, ¿no es cierto? Te va a descubrir, esos son los detectores, va a descubrir de que está pasando algo en base a estas variables que son propias del fuego. O hay humo, si el detector de humo no lo detectó, después vas a tener, ¿no es cierto?, el detector de temperatura, el detector de llama, etcétera, etcétera. O sea que alguno de esos te va a avisar, porque es muy importante, como decimos, el tema de la velocidad. Ahora, ¿vamos bien? Ahora, Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. En base, además de eso, bárbaro. Sigo entonces. Además de esto, ahora ya en el tema específico de los detectores, a los detectores tienen que cumplir una serie de requerimientos, o sea, tienen que estar homologados y todo. ¿Y cuáles son las dos variables, por decirlo de alguna manera, que tienen que cumplir? Fundamentalmente. Una,
es la rapidez, la velocidad, ¿no? Las alarmas y los detectores tienen que ser, en la medida de lo posible, lo más rápido, tienen que tener una detección rápida. Y lo otro, tienen que tener fiabilidad. Fiabilidad. A los 56 del equipo acá, que estamos acá embarcados en esta clase, les pido algo. Todo esto que están viendo, que algunas cosas son nuevas, como hablar de segregación, por ahí EGA, que no escucharon y todo, hay muchas cosas que son de sentido común. Si ustedes lo ven, van a ver que puede haber cosas nuevas, pero en definitiva a esto a alguno le ha pasado, que se le ha prendido fuego, que eso, la olla o lo que sea. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, traten de pensar esto. Bárbaro, traten de pensarlo como si fuera tu casa, tu auto. A mí se me prendió fuego la instalación eléctrica de un auto, éramos tan pobres. Bueno, un auto muy pedorro que tenía un Gazelle. Un día tenía las nenas chiquitas, íbamos, lo único que me daba era problemas, ¿no? Iba con mi hija que era muy chiquitita y decía, uy, en el auto de las chicas, dijeron, se está prendiendo fuego. Y miramos así y empezaba a salir humo de abajo del cableado. Bueno, o sea que a todos algo nos ha pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos de nuevo a detectores. Los detectores tienen que ser rápidos, las alarmas tienen que ser rápidas y tienen que ser fiables. Vamos a hacer de cuenta, casi todos de ustedes seguro tienen, si bien Argentina es un país súper seguro, con respecto a la delincuencia, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ustedes todos tienen una alarma en su casa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, la idea es que si te rompen la puerta y entran, ¡buah, buah, buah!, empieza a saltar la alarma, o sea, que sea rápido, no que después de 2 o 3 horas, ¡buah, buah!, viste, cuando vas, viste, es tierra arrasada, te afanaron todo. ¿Vamos bien hasta acá? Tiene que ser rápido. Bueno, acá también, che, no te duermas, detectame el humo, ¿viste? Entonces, esto es lo mismo. Tiene que ser fiable. ¿Qué significa? El tema, ¿vieron el del pastor con las ovejas? ¿Saben el cuentito ese? Es muy viejo. Sí, profesor. 200 años. Bueno, el tema es, vos pusiste la alarma en tu casa. Pones la alarma, te fuiste y de golpe cuando te vas, después te enterás que estuvo sonando, sonó una vez, sonó 2 veces, y después decís, no pasa nada, ¿viste? Es la alarma que salta sola. Ojo, eso es no tener fiabilidad. Tiene que saltar o tiene que informarte cuando corresponde, ¿me entendés? Esas son las 2 variables de un detector o de una alarma fundamentales. Esto ya lo saben, ¿no es cierto? Que se necesita, para un incendio, se necesita combustible. El combustible, les comento algo sobre combustible ahora. Temperatura e ignición es importantísimo. No solamente, vamos al caso del asado para hacer una comparación, no solamente, o del hogar que uno tenga, digamos, para prender fuego, no solamente necesitas la temperatura de ignición para ese combustible. Si ustedes tienen, digamos, nafta, van a estar en Siberia, ¿vieron? Y la nafta, le van a prender un fósforo y va a prender porque es súper inflamable. Entre menos 38 y menos 50 grados prende. Ahora, si ustedes tienen que prender unos papeles que no son tan buenos combustibles, o tienen que prender la leña o el carbón, con un fósforo y un papelito, por ahí puede querer arrancar, pero ¿qué tiene que pasar con la temperatura? Aparte que tiene que ser la temperatura de ignición para ese material, si ustedes a la nafta ponen un fósforo, van a explotar, es probable, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes tienen para prender un combustible como es el aceite lubricante de un auto, el aceite lubricante de un auto necesita una temperatura superior a los 200 grados. O sea, se van a gastar 40 cajas de fósforo, no la van a prender nunca, porque está preparado ¿para qué? Para soportar las temperaturas, ¿no es cierto?, del motor. ¿Me entienden? Tiene un punto muy alto de ignición. ¿Voy bien o me fui? Desbarranqué. Bien, profesor. Vamos bien. Profesor. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos cuál es la temperatura de ignición, y esa temperatura, no es que vos dijiste, listo, lo prendiste, fuiste. No, tiene que ser sostenida. Si no es sostenida, ¿qué pasa? No hay incendio, no hay fuego. ¿Está? Entonces, cuando se dan estos 3 puntos, se genera la reacción en cadena, que es
el famoso tetraedro de fuego. Les quiero dictar algo muy cortito con respecto al combustible. Capaz que ustedes lo saben, pero bueno, vamos a notar lo que no está de más. Cuando un combustible se enciende, ¿la madera es combustible? Sí, profesor. ¿Y el gas? También. ¿Y la tela? También. También. Combustible tiene que ir al fuego, profesor. Todo combustible, bárbaro. Entonces, cuando un combustible se enciende, experimenta un cambio de carácter químico. Experimenta un cambio de carácter químico. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de los elementos que constituyen el combustible, ustedes saben que, por ejemplo, la nafta tiene una serie de, digamos, de elementos que la constituyen, lo mismo que la madera. Entonces, ninguno de los elementos que constituyen ese combustible, el material, son destruidos por el incendio. ¿Oh? ¿Qué pasó acá? Son transformados, sería. Nada se pierde, todo se transforma, ¿no es cierto? Entonces, toda la materia, qué ladrón, qué ladri, bueno, toda la materia, soy un ladri, toda la materia se transforma en otra forma o estado, generando 4 productos. ¿Cuáles son? Cuando Energía. esa energía, ¿no es cierto?, se transforma en 4 productos de la combustión. El calor, el humo, la radiación luminosa y los gases. Esto sí, anótenlo porque es una pregunta, digamos, de examen inclusive, ¿no es cierto? Que se transforma y ese combustible, ese material, ¿no es cierto?, cambia de forma de estado y genera 4 productos de la combustión. Calor, humo, radiación y gases. Gases, ¿saben lo que es? Pongan entre paréntesis en gases. Es una reacción que se produce entre el oxígeno y los distintos elementos del combustible. ¿Vamos bien hasta acá? Profesor. Profesor. Sí, profesor. Bueno, esto después se los voy a dar conducción, convección y radiación. Pero me voy a detener en un incendio que les puede pasar si ustedes alguno... ¿Vieron? La conducción es cuando se traslada de algo que está muy caliente, lo traslada en forma directa a otro elemento. Vamos a algo en la convección y el peligro que hay, ¿no es cierto?, en un barco. Está bien que todo esto está pensado en los diseños de los buques, pero por ejemplo en un edificio. La convección se produce, ¿cierto?, cuando una masa de aire transporta el calor, digamos, la temperatura, hacia zonas superiores. O sea, ¿qué quiero decir? Pasa con los líquidos y con los gases. Supongamos, cuando ustedes ponen agua a calentar, ¿qué es lo que notan? Que el agua, a medida que empieza a tomar temperatura, empieza a tener un movimiento, y ese movimiento es ¿de qué tipo? ¿Vieron? Ascendente. Si ustedes ponen los fideos y los ponen con el agua y lo ponen muy fuerte, ¿no? ¿Qué va a pasar? En un momento empieza a rebalsar el agua. Eso es calor que se transmite por convección, ¿no es cierto? El caso del agua. Acá van a tener, después van a ver los 3 tipos de transmisión de calor. Conducción, directo, ponen la mano en el asa cerca de la olla y se queman. Convección, cuando empieza a subir, no solamente con el agua, sino con el aire. Y la radiación, que es el caso del sol, el más común, es cuando a través de un medio, por ejemplo la atmósfera, el sol transmite el calor a través de ese medio. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los ascensores o las escaleras, porque justamente por convección, lo que puede pasar, lo que pasa a veces, en principio, si hay un incendio nunca hay que tomar un ascensor. ¿Por qué? Primero, porque si se corta la energía eléctrica van a quedar atrapados, es una trampa mortal.
Pero también tienen que tener en cuenta que los edificios, por ejemplo, tienen escaleras de incendio que están diseñadas ¿para qué? Para evacuar, y no las escaleras que ustedes utilizan para subir normalmente. Porque esas escaleras pueden servir ¿para qué? Para generar una corriente, generan una corriente de aire, lo mismo que los ascensores que están en los pozos, que hacen que el humo, y generalmente va a ser el humo de la combustión incompleta, vaya subiendo, ascendiendo por esa zona, ¿no es cierto? Y ustedes se encuentren en un problema, ¿no es cierto? En un lugar de peligro. ¿Se entiende esto? Esto es uno de los peligros que pasó. ¿Para cuántos minutos nos quedan? 3 minutos, profesor. 3 minutos y medio. Bueno, les voy a contar algo así para cortar a esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué el peligro? ¿Por qué el peligro de la combustión espontánea? ¿Por qué el peligro del flujo? Este fue un caso que se dio, no sé, ¿se ve la foto? Sí, se ve. Sí, profesor. Les voy a contar, por eso les digo el peligro de un incendio, y a veces, les había hablado del punto 6, ¿no es cierto? Que es el punto 6, es lo que se genera cuando se genera una explosión por flujo reverso, y era lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Con cuidado, ¿no es cierto? Cómo tenemos que manejarnos, ¿no? En lugares confinados, cuando estamos por abrir, por ejemplo, alguna puerta o alguna ventilación. Eso los bomberos lo tienen que tener en claro, porque abrirla de manera inadecuada puede generar una explosión. ¿Por qué? Si ustedes tienen, voy a dar un ejemplo. Sí. Porque el oxígeno alimentaría el fuego, profesor. Exacto. El fuego, es y lo más que si pasó está en un acá. estado de sofocación. ¿Cómo? Y más si está en un estado de sofocación, porque está requiriendo mucho, está justamente apagándose por la falta de oxígeno. Exacto. Y al ingresar el oxígeno, prendería más, porque justamente aumenta la combustión. ¿Cuál sería el error? Todo el oxígeno alimentar y proporcionar mucho oxígeno de golpe. Eso sería el error, profesor. El error que puede haber pasado y que pasó con este barco, probablemente, es que vos creés que el incendio se sofocó. No hay llama, ¿no es cierto? Pero en estos casos, a veces, puede haber humo o no puede haber humo, pero muchas veces, lo que sí hay muchísimo calor. El calor no se fue, es la fuente principal. Y hay muchísimas partículas en suspensión. Más si el humo, si es una combustión incompleta, como estás diciendo vos, que hay una sofocación, casi no hay llama, y hay un humo muy denso que está cargado de partículas. Lo único que le falta, ¿qué está esperando, como le dicen, la bestia? ¿Qué está esperando la bestia? Que haya una corriente de oxígeno que ingrese, y eso genera una explosión, o por lo menos un revivimiento muy rápido, ¿no es cierto?, del fuego, que es lo que pasó con este barco, el buque motor Urbana, que explotó creyendo que ya estaba controlado el fuego. 40 minutos después de haber creído que estaba controlado, entraron y explotó. Y dejó un saldo de 2 muertos y 14 heridos. Bueno, ¿vamos bien con todos estos puntos? Sí, profesor. En general, Sí, profesor. Sí, profesor. se los voy a colgar todo el material en la plataforma. Y la semana que viene volvemos a verlo, ¿les parece? Vamos a seguir así, terminamos de ver la parte. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, ya saben, inclusive si me la quieren pasar por WhatsApp, también, bienvenido sea. Nos vemos entonces. Buen fin de semana. Buen fin de semana, que todos los días son fin de semana. Saludos, profesor. El fin de semana lunes, ¿viste? Hasta luego, muchachos.